mentalidad distinta. Y Él nos enseña cosas maravillosas. Y el día de hoy vamos a analizar el libro de Mateo 17. No vimos todo Mateo, recién vamos empezando Mateo. Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 21. Vamos a analizar versículo por versículo. Y nuestros hermanos aquí presentes son los que van a dar la enseñanza del día de hoy. Amén. Así que yo le invito a que tenga abierta su Biblia y cualquier pregunta que usted tenga la hace a terminar cada hermano que va a dar. Amén. Y tenemos como primer expositor a nuestro hermano, está en orden, ¿verdad? Qué bueno. A nuestro hermano William. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios le bendiga, hermano. Me toca a mí a exponer lo que siempre nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Como vemos, nos tocó Mateo 17, 14 al 21. Y bueno, a mí me tocó del 14 al 15. Bueno, ¿podemos abrir nuestras Biblias, por favor? Bueno, alguien que me pueda leer el versículo 14, un voluntario. Versículo San Mateo 17, capítulo 14 y 15. Pastora. Cuando llegaron al gentío, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Amén. Bueno, como podemos ver, primeramente el título dice: Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Qué hizo este personaje? Al gentío dice, ¿qué hizo primero? Es arrodillarse. Pero él, ¿a quién se arrodilla? A Jesús. ¿Y a Jesús cómo lo tenemos nosotros? Como nuestro Padre. Es una deidad, es una divinidad. ¿Ya? El Señor, cuando se arrodilló, Él para poder pedir que le ayude a su hijo, Él realmente se humilló, ¿no? Se humilló ante el Señor. ¿Por quién se humilló Él? Por su hijo. Entonces la segunda palabra es humillación. Vamos a analizar primeramente qué es una divinidad. Como yo te digo aquí, dice que una divinidad se considera generalmente como es Dios, claro, como nuestro Padre Celestial, ¿no? Ya, o puede tener referencia a una deidad, lo que primeramente yo nombré, ¿ya? E incluso en el libro de los Salmos dice: a los ángeles son considerados como divinos o Elohim, ¿ya? Como seres espirituales en forma de Dios, ¿ya? Entonces nosotros, cuando nosotros tengamos en esta enseñanza, nosotros cuando nos arrodillamos,
siempre le clamamos a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, ¿no? Pedimos primeramente por nosotros, por nuestra familia, pedimos por nuestros hermanos. Si nosotros algún día cometeríamos un pecado, o por una necesidad, o por una enfermedad, o por situaciones económicas, siempre pedimos de rodillas al Señor, pero siempre y cuando humillarse, que es la humillación. Entonces, humillación no es una palabra mala. Vamos por la palabra humillación. Humillación no es una palabra mala. Humillación viene de la palabra reconocer, ser humilde. Esa es una humillación. Reconocer si alguna vez nosotros hemos fallado, reconocer si nosotros, qué sé yo, hemos ofendido a alguien. Eso se llama humillación, es un reconocimiento, ser humilde. Humilde es estar a la par con su hermano, estar a la par con la persona que vive al lado tuyo. Si tú sabes más que él, tú puedes coger y, qué sé yo, si sabes más de la palabra, podemos compartir de esa palabra para que él se niele con nosotros. Eso es ser humilde, compartir, ¿ya? Compartir, enseñar. Esa es una humildad. Si ves que tu hermano no sabe, enseñar. Ya, esa se llama la humillación. Como vemos aquí, divinidad. La divinidad es Dios. Humillación, humildad. Humildad, ¿qué significa? Reconocer. Reconocer. Ya. En esto, el reconocimiento es, ¿cómo podemos poner el reconocimiento? Es la condición de ser una persona mansa, moldeable, hacer que alguien lo sea. La humildad llena implícitos y reconocimientos de que dependemos de Dios. Nosotros desde el principio, nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. Nosotros dependemos de Dios, ¿ya? Y el deseo de someternos a su voluntad. Siempre nosotros nos sometemos a su voluntad. Como hijos, siempre nosotros tenemos esa necesidad de acudir a nuestro Padre. Como así mismo cuando nosotros somos padres en lo que es terrenal, pongamos si un niño depende de un padre, porque el padre sabe la necesidad de ese niño. Entonces Dios sabe la necesidad de nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si me podrían acompañar en Filipenses 2:8. ¿Quién me puede ayudar con ese versículo? Un voluntario, por favor. 2:8, ¿verdad? Sí, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. ¿Qué significa eso? Que Dios, para nosotros perdonar nuestros pecados, ¿qué hizo? Se humilló. Murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, por sanar, por limpiarnos, por lavarnos lo que nosotros hemos hecho. Mire quién es, qué hizo Dios por nosotros. Está clarito el versículo. Como vemos, yo me quiero hablar un poquito de esto de la humillación. Yo tengo una diferencia de humildad y la humillación. ¿Ya? En la diferencia entre la humildad y la humillación implica ofensa para quien lo hace y sanción de ser ofendido para quien lo experimenta. ¿Ya? La humildad realmente es un acto de saber reconocer nuestros puntos bajos para poder aprender, empoderarnos eventualmente. En la palabra humildad vemos que nosotros podemos aprender un poco más.
De nuestras fallas, de nuestros errores, de lo que nosotros tenemos, aprendemos. Si hicimos algo mal, ya sabemos que no lo debemos hacer. Y si sabemos y tenemos ese conocimiento de poder ser humilde y ver que una persona necesita de la palabra de Dios, entonces realmente ¿qué debemos hacer? Es compartirla. Ahí vamos aprendiendo y enseñando. ¿Ya? La humildad habla realmente de nuestra dignidad, de la dignidad de nosotros. ¿Ya? En Salmos 34:8, ¿quién podrá ayudarme por ahí? ¿Quién lo tiene? Listo, mi hermano. Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, el pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran. Ya, aquí tengo otro versículo que dice, él tiene yo tengo otro, dice. En el Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno. Y cuán aventurado es el hombre en el que se refugia. O sea, nosotros nos refugiamos con Dios. ¿Ya? Realmente, como vemos ya graficado, que yo ya expliqué lo que es arrodillarse, divinidad, humildad, Dios, y humildad es reconocer. La humillación es reconocer. Está confabulado con lo que es humildad. Esto en lo griego, como dice nuestro pastor Eliú, se llama proskuneo. El significado de esta palabra, proskuneo, tiene algunos términos. Ya. Primeramente es postrarse ante Dios. Ya. Segundo, adorar a Dios. En la otra, el tercero, ya sabemos que es arrodillarse. Y arrodillarse sabemos que es la fuente, y también poner, o sea, arrodillarse, realmente es poner, como anteriormente lo hacía, como dice Norabino, poner la frente en el suelo. Porque realmente la oración era antes así. Bueno, estamos en el versículo 14. Este es un estudio del versículo 14. En el 15, como vemos, pero este es más corto. En el 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. En el 15 nos habla de una sola palabra, es misericordia. Que viene con la compasión. ¿Ya? Con la compasión. En su significado hebreo,
palabra hebreo es rahamim. ¿Qué significa rahamim? Como dice, extremadamente misericordioso. Y ahí encontré también entrañas de la misericordia o extremadamente en compasión. ¿Ya? Dice, mientras esto se pone en evidencia los caracteres de la fidelidad, porque esto habla, la misericordia es una fidelidad. La fidelidad, dice, ¿qué implica la responsabilidad? La fidelidad, responsabilidad y amor propio. Amor propio con nosotros mismos y con Dios. ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar en Salmo 86, 5? Amén. Hermano, me escucha. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Como dice, 86, 5 dice. Ya. Aquí nos dice que el Señor, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y en grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo podemos invocar a nuestro Padre Celestial? ¿Por medio de qué? De la oración. Por medio de la oración. En Deuteronomio, ¿me pueden acompañar? Deuteronomio 4:31. ¿Quién encontró? Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, y no te dejará ni te destruirá, ni olvidará del pacto que les juró a tu padre. ¿Cuál es el pacto que nos juró con nosotros? El pacto. El pacto que nos dio, que nosotros es lo que nos dio, en lo que leímos primerito, fue lo que Él hizo en su precio de sangre, que murió por nosotros, limpió nuestros pecados ante nuestro Señor, limpiamos todos, quedamos limpios. ¿Ya? En Salmo 51, del 1 al 2, por favor, son pequeños nomás los versículos, no son muchos. Salmos 51, del 1 al 2. 1 y 2. 1 y 2, sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame del pecado. Ahí está la respuesta en el versículo 15, que pidió el padre pidió por su hijo que era un lunático. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? En este versículo se analizó y yo lo que vi que ¿cuántos oran bastante aquí? Porque realmente esto significa que es oración, arrodillarse, humillación, que pedimos en benignidad a nuestro Padre. ¿Cuántos no oran? ¿Ya? Dice, en la palabra de Dios dice que si algunos de nosotros están afligidos, hagan una oración. O si alguno está alegre, cante con alabanza. Si alguno está en una necesidad, pídanle a Dios. El último versículo, Santiago 5, 13, 15. Santiago Capítulo 5, versículo 13 al 15. Es pequeño también.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces ese es el punto, como vemos de lo que a mí me tocó, Mateo 17, 14 y 15. La respuesta de lo que el Padre pidió por su Hijo y la respuesta que le dio Dios a él. Gracias. Bueno, aquí le paso a mi compañero Miguel, que va a seguir Bendiciones, hermanos. ¿Quién vive? Víctor. Bien, a mí me toca como exposición del mismo capítulo 17, los versículos 16 y 17. Voy a hacer una lectura completa de lo que estamos leyendo para que tengan una noción y no sean confundidos por lo que estamos divididos en los versículos, ¿no? Comienza así: Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces, cae al fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: partida de incrédulos y pervertidos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan al muchacho por acá. Entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano. Ojo con esa palabra, quedó sano desde ese día. Después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo: eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y esta se moverá, nada les será imposible. Ese es el contexto completo de lo que estamos estudiando. Pero, como dije, a mí me tocaron los versículos 16 y 17. Los llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Es el primer versículo. Y yo les quiero hacer una pregunta. Ciertamente, vámonos a un tema muy fuera de esto, pero que nos va a ayudar. ¿A cuántos todavía en cierta forma les duele que la selección haya sido eliminada del mundial? A mí no. Cierto, ¿no? Pero eso ya pasó el día lunes, pero todavía les sigue afectando. Solo ese día. Bueno, vamos a ver por qué lo pregunto. Lo que me llama la atención de esto es que dice: lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarle. ¿Por qué no pudieron sanarle a aquellos seguidores, los discípulos, que estaban en medio de los seguidores? El tema como tal, el mío, es la intención del corazón. Gracias. El tema como mío es la intención del corazón. ¿Por qué los discípulos no pudieron? Si supuestamente el Señor ya les había dado la autoridad para que puedan hacer este tipo de cosas. Primero que nada, nosotros tenemos que ver un poco más atrás que no estaban todos los discípulos en ese tumulto de gente. 3 andaban con Jesús. En el capítulo anterior se dice que estaban en la transfiguración y los otros estaban ahí en el tumulto de gente. Ahora, si ustedes aprecian las escrituras mucho más allá, se darán cuenta que en ese tumulto de gente habían los doctos de la ley también, los que buscaban ocasión de desacreditar al Señor. Y dice que en el versículo 17 el Señor respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar?
Y por conocimiento yo tengo que la palabra incrédulo, primeramente, dice que se califica de incrédulo a quien carece de fe. Para el incrédulo no existe Dios, ni se producen los milagros. Para eso su vida transcurre más allá de los mandatos de la religión, sin esperar que ocurra nada sobrenatural. Ese es un incrédulo. Mientras que un perverso se nos dice que es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de aquello. Hay que entender esas dos partecitas. El tema perverso viene a ser algo torcido, algo distorsionado de lo que es real. En Proverbios 4, 14, 16 se nos dice: ¿verdad? En el 14, 16 se nos dice: los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su conducta, su comida es la maldad y su bebida la violencia. Cuando nosotros analizamos este texto de que estaba un tumulto de gente ahí, en los cuales el Señor refiere generación a todos los que estaban ahí, generación perversa e incrédula. No quiero tratar de ofender el pensamiento de nadie, pero el día lunes entraron en una controversia de que a quién Jesús refería tales palabras. Muchos que dijeron a los discípulos, muchos dijeron a los otros que estaban ahí. Y la realidad es que se puede apreciar que a todos en general habla. Porque incluso hasta el Padre, más adelante ustedes verán que él también era incrédulo. Él decía: yo creo, pero totalmente no. Porque si él hubiera realmente creído, los discípulos hubieran hecho el trabajo. Y si los discípulos totalmente hubieran creído que podían hacer el trabajo, lo hubieran hecho. Pero no fue así. Entonces, cuando Jesús refiere generación incrédula y perversa, refiere a todos. Les recuerdo que ahí en ese tumulto de gente estaban los doctos de la ley y ellos buscaban de una u otra manera desacreditar al Señor. ¿Por medio de quién esta vez? Por medio de los discípulos. Ahora, la intención del corazón es la siguiente: cuando tú haces algo para el Señor, tú lo haces para lucirte tú, lo haces para ganar gracia tú, lo haces para ser visto por los demás, o realmente lo haces para dar gloria a Dios. Porque recordemos la palabra perverso, que significa torcido, porque el Señor lo trata de esta manera. Porque los doctos de la ley que estaban ahí torcían las escrituras a su manera, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. En Jeremías 17, 9, 10 se nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ciertamente nosotros podemos decir que muchas personas están aquí, pero realmente no saben ni por qué están. No quiero ofender a nadie, porque eso sucede en todas las iglesias. Muchas veces a mí me ha pasado también. No me voy a hacer a un lado. Y dice así: no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón. Ciertamente la palabra nos enseña que a veces nosotros no tenemos lo que deseamos en Dios porque pedimos mal. Si tú haces una petición delante del Señor que no se alinea a la voluntad y al propósito de Dios, pues no se hará. Te matarás orando todo lo que tú quieras, pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a suceder. Entonces, como les decía, muchas veces la intención del corazón de muchas personas, también se podría decir de los que están en las iglesias, son malos. Son malos. Hay muchas personas que quieren un púlpito para lucirse. Hay muchas personas
que aspiran a tener una congregación para lucrarse. Hay muchas personas que quieren cantar por ser oídos. Y así los ejemplos son varios y varios y varios. Entonces, ¿qué podemos ver en este tema con respecto a los discípulos? Primero que nada, los doctos de la ley querían desacreditar a Jesús por medio de los discípulos. Los discípulos caen en el engaño y consideran que pueden hacer tal cosa. Quizás imagínense ustedes, bueno, está bien, vamos, intentemos, o qué sé yo, pueden haberlo pensado de una u otra manera, pero no lo hicieron de acorde a la voluntad del Señor. Recordemos que en otros pasajes el Señor dice, vayan, y ellos van, y ellos regresan felices porque los demonios salían, sanaban y todo lo demás. Y el Señor aún incluso les dice, no se regocijen de eso, sino de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, hay muchas personas que en su condición del corazón, la intención del corazón, muchas veces están haciendo cosas para ellos y no para Dios. Y ahí es cuando refiere que mejor te preocupes de que tu vida esté recta delante de Dios para que puedas estar en su presencia. Por otro lado, ¿por qué incrédulos? Yo me voy a Deuteronomio 32, 5, 6. Y es una gran coincidencia que en Deuteronomio 32, 5, 6 se nos diga lo siguiente. Él no es corrupto, pero sus hijos han actuado corruptamente con él. Ellos no son una generación perversa y mala. Así le pagas al Señor, pueblo vil y tonto. ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador? ¿Acaso no fue Él quien te hizo y te creó? ¿Por qué yo les pregunté a cuántos todavía recuerdan lo de la eliminación de la tribu? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuántos todavía tienen en su vida un pasado latente que hasta el día de hoy lo mantienen y no aflojan? ¿Por qué digo esto? Porque aquel pueblo estaba de esa manera. El pueblo todavía estaba incrédulo. El pueblo todavía estaba perverso. Aun cuando estaban los doctos de la ley, habían leído que vendría un Salvador, quien iba a hacer hablar mudos, quien iba a hacer que los ciegos vean, quien iba a hacer que el cojo salte y todo lo demás. Ellos seguían incrédulos y utilizaron esta forma de querer desacreditar a Jesús por medio de sus discípulos. Estos son discípulos de Él. Ya que no crees en mí, ya que no me sigues a mí, entonces anda con ellos. Y seamos realistas que los discípulos también tenían el mismo pasado que los otros, también tenían su incredulidad. También estaban en falta de fe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si recordamos en Juan 9:2, se nos dice que incluso los mismos discípulos le preguntan al Señor, bueno, ¿y este por qué nació ciego? ¿Será que pecó su padre? ¿Será que pecó su madre? Cuando en el libro de Ezequiel se nos dice que no hay hijo que pague por los pecados del padre, ni padre que pague por el pecado de los hijos. Ahí vemos una falta de lectura, vemos una falta de estudio. Entonces, para culminar todo esto de aquí, el Señor dirige, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor a nosotros nos dio las mismas cualidades que a los discípulos. Nosotros también podemos hacer este tipo de cosas. Ciertamente que el pastor dice muchas veces, no tienes necesidad de decir, pastor, hay un endemoniado, venga, ore. Usted también lo puede hacer. Ciertamente, si hay alguien que esté enfermo, usted también puede orar, porque el mismo espíritu que estuvo depositado en los discípulos también está en usted. Y si usted lo quiere hacer por lucirse o por querer agradar a los demás, pues qué mal. Recordemos que siempre la gloria tiene que ser exclusivamente para Dios. Recordemos lo que pasó con este ciego.
el Señor les responde: no me importa si el padre pecó o la madre pecó, lo que yo les puedo decir que esta enfermedad es para glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Él dice fue hecho para que yo lo sane, a pesar de que las escrituras hablan así de Él. Él dice fue para ver la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Entonces la condición del corazón siempre tiene que ser algo que a nosotros nos tiene que inquietar. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué danzo? ¿Por qué predico? ¿Por qué estudio? Ciertamente antes me encontraba en el comedor y una señora me comienza a hablar y llegamos a un tema. La señora era testigo de Jehová y que tenía estudios. Sí tenía estudios, no voy a decir que no, pero ella lo hacía en un tema de debatir conmigo, en el cual yo le dije: yo no sé, yo soy un ignorante. No, es que tienes que estudiar la palabra, porque si tú me vas a hablar con la palabra, tienes que hablarme conforme a la palabra. Si usted refiere a hablarle conforme a la palabra, que no me memorizo los textos bíblicos, sí, es verdad, pero lo que yo le estoy hablando es palabra. Y ya que usted sabe que yo le estoy hablando palabra, usted sabe dónde están los versículos. Entonces comenzamos ahí con un debate en el cual yo ya no le tomaba asunto, porque son un poco difíciles, en el cual ella me dice: yo soy íntegra, cumplo a rajatabla los mandamientos, ayudo en lo que más puedo y todo lo demás. Y yo le digo: ¿usted considera entonces que es ganadora de estar delante de la presencia de Dios? No, jamás. Y entonces pues le digo: no, porque yo puedo ser tentada hasta el final y la puedo embarrar y me puedo quedar. Wow, ese fue el pensamiento de ella. Yo le digo: bueno, es un criterio, yo lo respeto. Y a mí que me gusta contender, pero no. Yo le digo: bueno, a mí me enseñan que la gracia es la que suplanta todo lo que usted está haciendo. Porque si usted me dice que a última hora usted va a pecar, no le vale de nada lo que usted está caminando. Porque si usted me está diciendo que usted tiene el fruto del Espíritu, porque todo lo que usted me está diciendo, usted tiene el fruto del Espíritu, usted está en plenitud, es muy difícil que el demonio o Satanás venga, le tente y usted caiga. Porque usted me está hablando que usted ha completado los 10 mandamientos, que usted es íntegra, que usted sabe discernir y todo lo demás. Usted me dice que al final va a pecar, entonces su caminar es vano. Y bueno, ya yo empecé a poner mi sonrisa como la que pongo ahorita y ya la seguí escuchando. Después le pregunté: ¿y qué hay con los 144,000? Y es un tema que yo siempre les toco a ellos, porque para ellos dice que solo 144,000 entrarán. Yo creo que todos aquí somos estudiosos de esa parte. Si no, les digo que la estudien, porque es algo exclusivamente para el pueblo de las tribus de Israel. Cuando ella me dice: no, solo 144,000 entrarán al cielo, el resto se quedará aquí en la tierra a ser administrado por Jesús. Y le digo: bueno, eso sí es verdad, que vamos a estar aquí en la tierra, es cierto, y vamos a ser administrados por Jesús, sí. Pero considero que solamente 144,000 tengan el privilegio de entrar al cielo. No le hallo, le digo, cabeza, no creo que sea lo correcto. Pero bueno, creo que me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo que les trato de dar a entender, ¿verdad? En lo que yo hablé con esta mujer, es que muchos estudian la Biblia para eso, para contender. Y eso es una mala condición del corazón. Porque no puedes estudiar la Biblia, y me lo recalcaba cada vez y cuando. Tengo 19 años estudiando la palabra. Tú no me puedes enseñar a mí. No, yo no intento enseñarle. Entonces lo que trato de decir es eso, la condición del corazón. Ella quizás tiene un egocentrismo del cual no se da cuenta y lo sigue guardando hasta el día de hoy. Estamos viendo aquí que el Señor le dice: generación incrédula y perversa, ustedes conocen las escrituras, pero las siguen torciendo. Las siguen torciendo. En la palabra no dice que Él tenía que ir a los discípulos a que le arreglen el problema. Él tenía que venir a la fuente, que era el Señor, a Jesús. Entonces, ahí podemos ver que la palabra tal referida, incrédula y
perversa fue para todos en general. Yo no considero que tanto a los discípulos, a pesar de que están ahí, al Padre, porque el Padre se dice: Señor, ten compasión si puedes hacer algo. Y el Señor le termina diciendo: para el que cree todo es posible. Y él dice que grita: yo creo, ya desesperado. Y fue hecho. Él terminó con su incredulidad. Y todos los demás que estaban rodeando también, porque sin duda sabían cuál era la fuente y quién podía hacer el milagro, pero no, tenían la gana de desacreditar a los seguidores de Jesús y al mismo Jesús. Esos son los dos versos que yo tengo para desglosarles, ¿verdad? Los que estuvieron en la clase del día lunes sabrán lo que es soteriología, que ya mismo mis hermanos lo van a desglosar mucho más. Me he enfocado solamente en los dos versículos que a mí me tocaron. Entonces doy paso al siguiente portador de la palabra, cual es mi hermano Israel. Muchas gracias. Miguelito, bien. Amén. Aplauso para el Señor. Para el Señor. Ahora sí, para el hermano Miguel, no aplauso. Ya, ahí no. Porque después se le sube el pancho. Siguiendo la secuencia, por favor, en sus Biblias, yo creo que todos tienen abierta la Biblia en Mateo 17, 14 al 21. Entonces yo voy a dar una explicación de los versículos 17 y 18. Y dice el versículo 17: respondiendo Jesús dijo: oh, generación, estoy mal, es que se me movió el versículo. Yo soy el 18 y 19, porque mi hermano ya lo explicó muy bien. 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, Jesucristo, ¿a quién reprende? Al demonio. El muchacho estaba endemoniado. Amén. ¿Estaba o no estaba endemoniado? Así dice. En la Biblia dice que estaba endemoniado. En la Biblia dice que está endemoniado porque en ese tiempo todo era atribuido al demonio. En la Biblia dice que el muchacho era lunático. ¿Pero por qué le dice que era lunático? Porque en ese tiempo la creencia era muy distinta a lo que ahora sabemos, que incluso el hombre ya llegó a la luna. ¿Quién llegó a la luna? A ver, eso es estudioso, eso es curioso. A ver, ¿está quién? Neil Armstrong. Llegó a la luna. ¿Qué deporte se practicó en la luna? El golf. Ese es un deporte que trasciende. Son el deporte galáctico, como dice el hermano Ernesto. Intergaláctico. Entonces sabemos que la luna es la luna. Pero en ese tiempo yo veía la luna y decían: ¿por qué será que la luna solo sale en la noche? ¿Será que en la noche ya nos cuida otro Dios? Entonces la luna es un Dios. Y cuando salía la luna se alborotaban las olas, ¿no? Y a los que eran así medio locos, ¿no? Como yo, se alborotaban en la luna. Entonces decían: ¿qué será? ¿Por qué se alborotan algunos en la luna? ¿Qué será que el Dios los está poseyendo? Entonces, ¿qué decían? Está poseído por ese Dios. Entonces, cuando veía que una persona actuaba raro, porque aquel chico actuaba raro, y de repente le daba al chico la locura que ellos veían, y caía a veces, ¿en dónde dice la Biblia? En el fuego, o a veces caía en el agua. Entonces decían: este está poseído, es el demonio de la luna. Entonces este está poseído por la luna, este es un lunático. Entonces el pensamiento de ellos era que él estaba poseído por un demonio. Pero si nosotros tenemos una máquina del tiempo y llevamos a un neurólogo, el neurólogo enseguida que lo ve al chico, primero que como actúa, el neurólogo dice: no, este chico tiene epilepsia. ¿Es o no es? Yo he tenido amigos que tienen epilepsia, una vez estamos jugando pelota, cuando de repente lo vemos que ese como loco se va y comienza a tirarse en el piso y así a apretar las manos, los dientes, y incluso le salía sangre de la boca porque se moría la lengua. Entonces yo primero dije eso y después me enteré que tenía epilepsia. Y el padre también tenía epilepsia. Y el padre incluso parece lunático porque es así como medio loco. Pero
misma enfermedad. Entonces, ¿qué el chico tenía un demonio o una enfermedad? Pero la Biblia dice que Jesús reprendió al demonio. ¿Es o no es? Y el versículo termina en que el chico, ¿qué? ¿Se liberó o sanó? Sanó. ¿Por qué no dice entonces se liberó? Si se supone que sacó un demonio. Pero es que realmente Jesús lo que hizo fue sanar al chico. Eso es un error que incluso muchos de los cristianos hoy en día caen. Pensar que toda enfermedad ligarla al demonio. Y no es así. Pusimos ese día, el día lunes, un ejemplo de un chico que sale en Netflix. ¿Cuántos ven en Netflix? Amén. No, es bueno ver Netflix. A mí me invita a ver Netflix a veces malito y yo me quedo dormido. Me quedo dormido y ella, una serie que de 5 capítulos nos lo vemos en 2 meses. Nos lo vemos por partes. Entonces en Netflix salió una serie de un asesino que se llama Jeffrey Dahmer. Entonces este chico quería él saber por qué, que le gustaba matar, él no sabía. Y llegaron a la conclusión que era una enfermedad. Pero tú traes a un cristiano de los 80 y dices que ese es un demonio. Y es porque vimos muchos cristianos ochenteros aquí, que todos le atribuimos al demonio y no es así. Porque si le atribuimos todo al demonio, imagínate que a un chico le duele la cabeza y está teniendo que se le va a explotar la vena. Dice, no, esto es un demonio, porque a él le duele mucho la cabeza y no lo lleva nunca a hacer ver a un doctor, sino que lo lleva al pastor. Amén. Y el pastor, ¿cómo le lleva? Tiene que orar. Yo sé que aquí si lo llevan el libro que le ore, el libro lo manda a hacer ver, ¿sí o no? Y le oramos. Pero ¿sabes qué? Como me contó una persona que le habían pedido una oración porque le dolía la muela, y dice, te voy a orar, pero igual tómate esta pastillita para que se te quite el dolor. Pero el Señor va a hacer la obra. Entonces, es así. Jesucristo tenía una forma diferente, porque Él lo conocía todo. Incluso decía mi hermano que Él conocía el pensamiento de los doctores de la ley que estaban ahí, que incluso se estaban burlando de los discípulos porque no pudieron sanar. Llega Jesús y Jesús sana al muchacho, lo sana, pero la sanidad viene del término griego, soter. Soter, que de ahí se deriva la palabra soteros, que es determinado de la soteriología. Y eso significa una sanidad integral. ¿Qué es integral? Que es total. ¿Y empieza desde dónde? Ya. Entonces yo estaba ahí escribiendo unos apuntes y mi hermano Miguel me envió un versículo que lo leyó. O estamos en el espíritu. Cualquiera de las dos cosas. Y es la que Jesús sana para entender este tema. Jesús sana a un ciego de nacimiento y le dice a Jesús, maestro, ¿qué hay un ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Desde ya ellos, ¿qué le están diciendo al ciego? Que es un pecador. Entonces la costumbre en ese tiempo de ver a un enfermo, un paralítico, los fariseos pasan, o los que se creen santos, pasan, lo miran y lo escupen y se van. Y se van porque ellos son santos. Entonces en ese tiempo era de costumbre que tú veías a un enfermo y los judíos te cogían y te gargajeaban. Ahora imagínate un ciego, solamente escuchaba él y ya decía, ¿dónde va a venir la saliva? Y es que es verdad, parece risa, pero es verdad. Entonces Jesús le dice, este no pecó ni él ni sus padres, sino más bien los cacheteos con la palabra, y dice, sino que hoy él va a ser glorificado Dios a través de él. Es decir, a ustedes no les interesa, él va a sanar. Y Jesucristo hace lo mismo que le hacían los otros. Jesucristo coge. Entonces, él dice, el ciego, ¿qué dice el ciego? Chuzo, también me va a gargajear. Ya estoy acostumbrado. Entonces ese ciego, ¿qué tenía enfermo? Su alma. Porque era gargajeado de arriba para abajo. Entonces, el dolor de él empezaba desde adentro. Su enfermedad empezaba desde adentro.
Y Jesucristo, de ese dolor que Él tanto pasó, tanto sufrió, que lo escupían, eso lo transformó ¿en qué? En sanidad. Entonces Jesucristo coge, escupe esa saliva, ¡chum!, le pone en el ojo. Entonces Jesucristo no era chamán para decir, Jesucristo, ¿qué está haciendo? Como los chamanes, que en ese tiempo los africanos hacían esas cosas. Entonces, Ya mismo podemos orar por los que tienen molestia en la vida. podemos escupir porque ahí se hace un milagro creativo, como somos hechos del polvo. Entonces muchos dicen que Jesucristo escupió porque se formó el ojo, y del polvo Jesucristo formó el ojo y las córneas, y ¡tum!, se lo puso ahí y se formaron las córneas, un milagro creativo. Muchos dicen eso, yo respeto, pero yo decidí creer esto. Entonces Jesucristo, al sanar a ese ciego, Él dice así, o como le dijo a la prostituta, levántate. ¿Dónde están los que te persiguen? ¿Qué le hizo Jesucristo a ella? Sanó primero que su alma. Le dice, yo no te juzgo, anda y no peques más. Entonces esa era la sanidad de Jesús. Era una sanidad integral, porque Él, al sanar el alma, entonces ahí sí todo se puede reflejar hacia afuera. Pero eso no lo podemos hacer simplemente nosotros, de la noche a la mañana. Es decir, si Jesucristo decide que a través de mí sane a alguien, Él lo va a hacer de esa manera. Amén. Pero esos discípulos no pudieron sanarlo. Déjame ver qué apunte aquí. Entonces, ¿cuál fue la libertad que tuvo aquel joven? O no solo el joven, sino el padre del joven. Ellos fueron libres. Su demonio, que podríamos llamarlo así, su demonio en sí era la idolatría, eran las creencias, era la incredulidad. Ese era el demonio que ellos le estaban atormentando. Muchos de nosotros tenemos demonios que nos atormentan, demonios de más deuda. Y ese no es un demonio, ese es un demonio que nosotros lo invocamos. No hace falta ni la huella, solamente la tarjeta de crédito. Entonces, muchos demonios existen aquí en este lugar que no tienen tal vez que ver con algo del diablo ya, con seres espirituales en la región de celeste, sino son demonios que nosotros nos jalamos. Entonces, ese demonio que tenía el muchacho era lo que le estaba atormentando. La incredulidad lo atormentaba no solo él, sino al Padre. Y de eso fue lo que Jesucristo lo libertó. Porque Jesús sí libertó al muchacho. Eso fue lo que salió del muchacho y al mismo tiempo recibió su sanidad. Ahora, el versículo 18, los discípulos al verse derrotados, al verse tristes, y es normal, ¿no? Porque ellos no pudieron hacerlo. Entonces ellos estaban avergonzados porque fue un montón de gente que los había visto. Entonces ellos van y le dicen en secreto al Señor y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Pues si para ti fue facilito. ¿Y qué sucede? Que hicimos en ese momento el día lunes, analizamos y muchos dijeron unas palabras, ¿por qué será que los discípulos no pudieron? Entre ellas está la falta de conocimiento. Dice la Biblia, mi hermana Emily tiene un versículo que es muy claro. Ellos no tenían conocimiento o la sabiduría necesaria. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago 1, el 5 al 6. Entonces, si yo no entiendo algo, claro que no solo te voy a decir, Señor, dame entendimiento y me voy a ver Netflix, no, sino que yo busco las Escrituras y le pido al Señor que me dé ese entendimiento y Él a través del Espíritu Santo nos va a hacer entender. Entonces, si yo no tengo entendimiento, yo no puedo tener fe, o la fe es correcta para yo poder hacer tal cosa, porque hay
muchos con fe que están errados en su entendimiento y por la fe incluso reciben sanidad. Pero los discípulos ya conocían la verdad, pero no la conocían de la manera correcta. Por eso no tuvieron la fe necesaria, como incluso cuando quiso caminar sobre el mar, Pedro. Él creyó porque por algo se animó, pero no fue la fe correcta la que él tuvo. Entonces cuando vino el decía un pastor, decía, si usted quiere sanar, si usted quiere tener una sanidad, empiece a sanar. Empiece por un perro. Porque ya si el perro no sana, el perro no le va a decir a nadie que no sanó. Pero la cuestión es poner en práctica. Entonces por ahí alguien fue más duro y dijo que los discípulos no pudieron hacerlo porque eran vagos. Eran ociosos, Señor, perdóname. Eran vagos. Y en parte es verdad. Porque si yo no sé jugar pelota es porque yo no practico. Si ellos sabían que tenían que hacerlo, porque yo me imagino que para ellos lanzarse a hacer es porque en otras ocasiones tal vez sí le haber sanado a cualquier otro. Había incluso personas en tiempo de Jesús que Jesús los comisionaba y también sanaban y echaban fuera demonios. Creo que usted leyó ese versículo o lo refirió, dijo, en tu nombre sanamos demonios. Si había sanidades en ese tiempo que hacían los discípulos. Entonces, ellos les falta de conocimiento, de entendimiento, de fe, interés, decisión, y eran vagos. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de todos los versículos, y le dejo a mi hermana Emily para que dé la conclusión. Amén. Qué bonito tema, a mí me encanta este tema porque habla justamente de la evidencia de cómo debemos ser como hijos de Dios. Sé que muchos de los de aquí nos identificamos un poco con este tema porque nos falta todavía ese potencial de creer, de llegar a un nivel un poco más arriba, de poder superar obstáculos. Y justamente esto era lo que le pasaba al chico, ¿no? Ya fue sano, ya lo leyeron, ya fue sano. Los discípulos hicieron la pregunta clave y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros no pudimos hacer lo que ya tú hiciste? ¿Usted alguna vez se ha preguntado el por qué en su familia aún no suceden ciertas cosas? O en su comunidad, en el lugar donde usted está, ¿por qué no sucede? ¿Qué está pasando? Y Jesús es tan bueno que le da la respuesta a los discípulos. Entonces a mí me toca el verso 20-21, así están conmigo. Y dice, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ahí está la clave. ¿Por qué ustedes no pudieron hacer eso con el chico? Porque ustedes no tienen fe. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la fe? Y había poca fe, una fe que iba creciendo, en entrenamiento, en el elul, hasta que llegábamos al nivel de fe que era el más extremo, el que estaba más arriba. ¿Y cómo se llamaba esa fe? A ver, empieza con E. Emuná. Entonces el Señor les dice, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Parece que con el Señor nosotros tenemos esa esperanza, esa seguridad de que si yo pido creyendo en ese emuná, por eso algunos de los que están en este lugar se identifican o nos identificamos un poco con la liberación de la opresión de este chico. No sé si usted se identifica, yo sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad constante de Dios y una lucha en nuestra carne que no nos deja tener fe. Una carencia de fe que nos hace debilitarnos. Y Jesús nos da la clave y nos dice, sí, ustedes no pueden lograrlo por más que yo esté aquí, porque Jesús vive en nosotros, trayéndolo al tiempo actual. Porque ustedes tienen poca fe. ¿Y qué significa la poca fe? Justamente significa lo que nuestros hermanos decían, incredulidad. Su alma tiene perversidad. La intención de su corazón no es creerme a mí, sino creer a la circunstancia. Y eso era lo que le pasaba al
con opresión, el lunático, la familia, la gente que lo rodeaba, la multitud que estaba ahí, solo estaba viendo la circunstancia, pero no veía quién estaba en medio de la circunstancia, quién estaba en medio de la opresión, quién estaba en medio de ese lugar. ¿Y quién era el que estaba? El dador y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces los discípulos ya sabían que por la duda que ellos tenían, ellos no pudieron hacerlo. Recordemos que los discípulos eran seguidores de Jesús, pero no solo eran 12 discípulos, había mucha gente que seguía a Jesús, una multitud que ya veía constantemente lo que Jesús hacía. Y Jesús todo el tiempo, imagínense usted estar conmigo y que yo esté con la hermana Marita, voy a poner ejemplo, ella con sus uñas, ella tiene muchas alumnas, pero imagínense que una alumna necesita como 1000 clases para recién aprender. Karina es una buena alumna, Karina aprendió rápido, ¿verdad? Imagínense tener una alumna que no sea como Karina. Karina aprendió, lo hizo, sabe hacer las uñas, se está perfeccionando, pero hay otra alumna que la mira cómo lo hace, que intenta hacerlo, pero no puede. Así nos identificamos nosotros muchas veces como hijos. Nuestra falta de fe nos hace perder la visión de lo que el Maestro quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, recordando un poco lo que Jesús quería con los discípulos, Él quería que los discípulos experimentaran un emuná. El emuná era 3 palabras. Recordamos lo que era emuná. Voy a poner en el que me tocó a mí, que es el 20. A ver, vayan recordando por ahí si recuerdan la palabra emuná, ¿qué significaba? Verso 20. Emuná. ¿Alguien se acuerda? Tenía 3 palabras la palabra emuná. Si hablamos de fe, ¿cuáles son? Esperanza. Esperanza es una. Esperanza, fidelidad. ¿Qué más? Confianza. Confianza. Recordemos que la fe no es esto. La fe no es desear tener un carro y ya lo tengo. Eso lo aprendimos muy bien con el pastor Eliú. La fe no es desear pasar de año y lo hice. La fe es que a pesar que mi necesidad no ha sido suplida, yo sigo siendo fiel, sigo teniendo esperanza y sigo confiando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como hijos tengamos. Un emuná. Pero no podemos obviamente alcanzar el emuná tan rápido, ¿no? Hay un elul, que fue lo que nos enseñó el pastor, que es un entrenamiento constante. Jesús siempre nos muestra lo que está en nuestro corazón, nuestra verdadera intención. ¿Acaso usted alguna vez no se mostró en una situación de su vida donde usted pensó actuar de otra manera, pero cuando pasó no lo hizo? Ahí está la intención de su corazón. Imagínense que ve a alguien hambriento ahí. Usted siempre lo dice con sus labios: yo sí le daré al hambriento, le daré al que necesita. Pero cuando lo ve caído ahí, pasa de largo. ¿Ustedes creen que eso es congruente con lo que usted habla, con lo que usted predica, con su conocimiento? No lo es, porque no tenemos la aplicación de la palabra de Dios, el entendimiento, y eso era lo que le faltaba a los discípulos, como lo dijo nuestro hermano Israel. Esta confianza, fidelidad y esperanza, ese emuná, que obviamente luego los discípulos adquirieron. ¿Ustedes se acuerdan que los discípulos llegaron a adquirir el emuná? Recordemos unos discípulos de Hechos, de Romanos, de todos estos versos que siguen después de los evangelios, donde había un discípulo que decía: aquí me quedo y me matan por el evangelio. Ya ellos habían despertado su conocimiento y habían adquirido el poder que deberíamos nosotros también tener como hijos de Dios. Amén. Y pensando justamente en esta incredulidad, me pongo en la posición, aquí yo anoté eso, porque me pongo en la posición de padre o de una madre con un hijo. ¿Qué pasa si en un hogar el hijo desautoriza totalmente lo que el padre es? No le cree, hay rebeldía, hay desobediencia, y el padre constantemente está haciendo actos de amor que le quieran demostrar de que sí se puede lograr un
objetivo en la casa, un objetivo en el hogar. Así es Dios con nosotros. Él constantemente nos está diciendo, estoy aquí. Estás en el entrenamiento, en el elur, pero necesitas un emuná, necesitas tener confianza, esperanza de que lo que estás viviendo ahora se va a terminar y vas a alcanzar nuevos niveles de fe, porque el Señor nos da nuevos niveles de fe, amén. Dice, Jesús nos invita constantemente a creer que en Él hay y a mantener una relación con Él, amén. Yo cogí en Marcos, el capítulo 11, verso 22-25, donde nuevamente Jesús nos está recordando. Aquí creo que habla de la higuera seca, pero Él nuevamente nos recuerda. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener duda en el corazón. ¿Recuerdan de la intención del corazón? Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén. Jesús constantemente en los evangelios está repitiéndole a los discípulos, crean. Necesito que ustedes crean, porque ustedes van a quedar después de que yo haya ascendido al cielo y van a recibir mi poder, y necesito que ustedes crean que ese poder va a estar en la tierra, amén, y va a ser manifestado. Recordemos que esta palabra no solo se trata de la historia del chico, sino de una aplicación real a nuestra vida, de que nosotros como hijos de Dios debemos creer que hay en Él, amén. Y ahora me voy al verso 21, amén, al verso 21, y el verso 21 en algunas Biblias no está. Alguien que me diga si en su Biblia está el verso 21, 17, 21. Ok, en mi Biblia no está, pero ese día aprendimos con el pastor Elio, ¿no? Que hay algunos versículos que los omiten un poco porque no hay, quizás en todos los evangelios no hay una congruencia, no dice lo mismo, pero hoy vamos a estudiar. Dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. La palabra ayuno también nos explicó el pastor Eliú, que en algunos está omitido, pero hoy vamos a hablar igual del ayuno, amén. Entonces, el Señor, ¿a qué se refiere cuando dice, pero este género? Esta gente. ¿A qué se refiere? El día lunes estudiamos un poco acerca de eso. ¿Alguien que me lo puede decir? ¿A qué se refiere cuando dice, este género, lo que ha ocurrido aquí, esta clase yo tengo en mi Biblia, no sale sino con oración y ayuno? Algunos dicen se refiere al demonio. Algunos dicen se refiere al demonio, a lo que lo poseía. Pero si nos vamos a eso, ya aprendimos con nuestros hermanos. El hermano Israel les puso un poco lo que tenía el chico. Jesús habla esta clase, género, podemos decir también linaje, generación o pensamiento, o algo más claro que es esta intención del corazón, que es la incredulidad y la perversidad, solo pueden salir como oración. Y bueno, la palabra que también vamos a estudiar, que es el ayuno. Entonces, el verso 21 ponemos oración y... Es decir, si usted tiene en su corazón todavía incredulidad, hoy 30 de noviembre nosotros vamos a aprender cómo puede salir eso de nuestra vida. Y cuando hablamos de oración, nosotros también estudiamos un tiempo, no nos referimos a la oración como me inclino aquí, oro solo por hoy para que mi situación cambie y los demás días me olvido de que hay un Dios y reconozco que Él puede sacarme de donde yo estoy metido. Cuando hablamos de oración, hablamos de la palabra, que ya debemos saberlo todo en coro. A ver, en coro, iglesia. Hablamos de la palabra proseuge, amén. El pastor Eliú nos explicó un poco acerca de esto, ya creo que nos han dado algunas clases acerca de esto, ¿no? Donde pros, ¿qué significa? Reconocer. Y un poco con lo que hablaba Willy, ¿no? Que es nosotros debemos postrarnos. Los judíos aprendíamos el día lunes, ellos no, era difícil que
que ellos se pudieran postrar ante cualquier persona. Era difícil que ellos lo hagan, pero ellos solo lo hacían ante una divinidad, como lo daba Willy. Entonces nosotros sabemos que nuestro Dios es lo máximo que nosotros tenemos y nosotros debemos reconocer la posición de Dios en mi vida. Es el primer paso para que mi incredulidad se vaya. Porque si yo soy incrédula, significa que yo no estoy creyendo en quién es Dios. En el Dios que mis padres me hablan, en el Dios que voy a la iglesia y constantemente escucho. Significa que no estoy reconociendo ese Dios, no lo estoy poniendo en alto, no estoy diciéndole, Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer en mí. Entonces necesitamos reconocer la palabra eu, que significa eurisco o eureka, donde decimos, descubrí algo que transformó mi vida. Y aquí me recuerdo al papá del muchacho. Él hizo un proseuge. ¿Recuerdan el verso que leyeron? Él se postró, se inclinó, se humilló, pero no solo como un acto de rodillas ni de postrarse ante el piso, sino como una actitud del corazón de decir, sí, yo fui a tus discípulos, y lo que nos pasa a todos, he hecho de todo, fui al médico, fui a este lugar, fui a otro lugar, pero nadie pudo darme la respuesta que yo necesitaba, solo Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, amén. La palabra G, que significa charis, que es disfrutar de la gracia. Nosotros tenemos una gracia que tú no la mereces, que yo no la merezco. Es un favor que yo no puedo pagar de ninguna manera, pero está ahí para mí. Entonces, el día que nosotros podamos entender que la oración es una constante búsqueda y la intención del corazón en nuestra vida, el reconocer que sin Dios yo no puedo hacer nada, que sin Dios estaría como el muchacho que tenía epilepsia. Sin Dios no me podría ni siquiera estar de pie. El día que reconozcamos esto, nuestra incredulidad, ¿qué pasará? Las cadenas de la incredulidad, que eso justamente es la opresión, serán rotas de nuestra vida, amén. Y también tenemos nosotros el ayuno. Y yo quisiera llevarle al libro de Isaías 58:6, donde habla un poco del ayuno. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Yo creo que esa palabra nos lleva un poco a lo que le pasó al muchacho, ¿no? Lo que le pasó a él, que rompió toda esa atadura que tenía en su vida, atadura que ahora en la actualidad a muchos de nosotros como cristianos nos oprime. Edian decía, algunos tienen la deuda, ¿no? Pero hay cosas emocionales que también nos oprimen. Cuando yo visité una vez a una doctora, ella me dijo, por el tema de la ansiedad, ella me dijo, sí sabe que yo tengo un primo, y este primo la esposa lo dejó. Y después de que la esposa lo dejó, comenzó a tener síntomas de depresión y ansiedad. Se quedó inválido. De la noche a la mañana no podía caminar. Y yo creo que esto le pasaba a mucha gente en el tiempo de Jesús. Había mucha opresión en el alma, opresión sentimental. Cuando usted experimenta ansiedad, usted también se puede quedar sin ver. No sé si alguien, yo creo que sí, algunas personas han experimentado, experimenta visión borrosa. Usted no comienza a ver borroso, le da taquicardia, siente que se va a desmayar, las manos frías. Muchas de las enfermedades que causan las emociones, el alma, ¿usted cree que Jesús no las puede resolver en nuestra vida? Entonces yo creo que esta enseñanza que nos alimenta a nuestro espíritu, porque para mí esta enseñanza es como un manjar, un alimento al espíritu donde Jesús me recuerda, claro que yo puedo sanarte, claro que yo puedo hacer cosas maravillosas contigo, tu casa, tu generación, claro que yo puedo hacer que esa generación incrédula, que todas esas cosas que aquí no te dejan avanzar puedan salir, claro que lo puede hacer, pero necesitamos un
reconocimiento. Necesito reconocer que lo que me está pasando a mí, hay alguien que lo puede sanar. Porque si yo me quedo como decía la doctora, se quedó postrado en una cama, no pudo caminar más. ¿Alguien se ha visto en Facebook? Hay una señora que también la molesta, que sale, que no puede ni caminar y un chico le lleva alimento. ¿No la han visto? ¿Tú sí la has visto, Willy? Bueno, pero hay una señora que le han hecho hasta meme, que alguien le lleva, un chico reportero le lleva alimento y ella quedó así después de que el esposo falleció. Y ella decía, le hacen meme porque ella dice, no puedo ni coger la escoba, no puedo ni barrer. No sé si alguien lo ha visto. Entonces, esa sanidad de la que el Señor nos habla es una sanidad que empieza desde adentro, como lo explicó el hermano Israel, desde nuestra alma. Necesitamos que el Señor examine la intención de nuestros corazones para poder ser sanados. Amén. Y como conclusión les voy a decir, el pueblo del Señor necesita una limpieza profunda, necesita un proseuge que nos ayude a acercarnos al dador de la vida. De esta manera vamos a experimentar una sanidad integral, física y del alma, para poder llevar a otros el mensaje de salvación y otros también puedan ser sanados. Amén. Así que si usted va a experimentar el proseuge de Dios, el emuná de Dios en estos tiempos, no se lo quede usted. Esto es para que su nombre sea glorificado y usted pueda llevar a otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Así que le damos gracias a Dios por el mensaje y los invitamos a que vengan los días lunes porque hay fuego.